Hola, buenas noches. Espero estén todos bien. Somos de la comunidad iOS Perú y bueno, después de tiempo vamos a arrancar con un meetup, esta vez de manera online, ya saben, por la coyuntura actual. Y se vienen temas muy interesantes. La comunidad se va a empezar a mover un poco más. Se van a empezar a hacer meetups un poco más seguidos. Y bueno, nosotros tenemos una página en Meetup, la pueden ver en pantalla. Eh, Ahí van a estar posteándose los eventos que vamos a ir organizando. También tenemos un grupo en Facebook de aproximadamente 500 miembros. Todos se pueden unir y ahí se pueden postear sus proyectos, algunas dudas que tengan y siempre con gusto va a haber algún desarrollador de iOS que los pueda ayudar. Sobre el evento de hoy, el Meetup número 6, vamos a ver dos temas interesantes. La primera es programación orientada a protocolos por Pieros y Fuentes, en las que nos va a explicar sobre este paradigma y por qué utilizar lo que es la POP en nuestras aplicaciones de iOS. Y luego con Jonathan Ábalos, Swift fuera de iOS, donde se va a explicar qué otros software se podrían realizar utilizando Swift. Ustedes también se pueden animar a participar y dar una charla. Solamente tienen que dejar una propuesta en este repositorio en GitHub, lo añaden como un issue, colocan el tipo de presentación que quieren hacer, si es un workshop o si es una charla. Por estos tiempos, obviamente sería una charla.
y de manera online, y todos son bienvenidos a dar una presentación. Eso es todo con respecto a la comunidad. Como ya les comenté, vamos a tratar de estar haciendo meetups un poco más seguidos, y en estos tiempos serían de manera online. Entonces, vamos a comenzar con Piero Cifuentes, que nos va a dar una charla sobre programación orientada a protocolos. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir mi pantalla. Ah, bueno, espero estar compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman? Un momento. Actualmente se ve la pantalla de Flavio. A ver, un Piero, segundo. sí, por favor, ¿le puedes dar nuevamente a Share Screen, por favor? A ver, ya estamos. Creo que ahora sí funcionó. Listo, comenzamos con Piero. Genial. Genial, ya está. Bueno, buenas noches con todos. Primero, espero que todos se encuentren bien. Esta charla es una charla algo corta, en donde voy a hablar sobre este paradigma que es, en los últimos años ha tomado un poco se ha vuelto, está de moda, podríamos decirse. Es programación orientada a protocolos o POP. Paradigma no es tan nuevo, ya tiene unos años en el mercado, pero viene a reemplazar o competir con un paradigma antiguo que seguramente muchos de ustedes hemos estado usando, me incluyo, que es la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, primero me presento. Mi nombre es Piero Cifuentes, soy ingeniero de software especializado en iOS. Actualmente me encuentro trabajando en Globant y lo que más me gusta es hacer en mobile. Así que ese es un pequeño resumen de mí. Pero vamos de frente para lo que están aquí. Primero les voy a hablar sobre qué es POP, ¿no? Del nombre, muy erróneamente que la programación orientada a protocolos es todo sobre protocolos, ¿no? Eh, eh, Esto es realmente una forma diferente de escribir nuestras aplicaciones y también de la forma en cómo pensamos en la programación. De hecho, es un paradigma totalmente diferente en la que nos hace pensar al momento de diseñar y empezar a codear, empezar a pensar inicialmente en protocolos en vez de clases. Entonces, un quote que les puedo dejar es: no empiezas a programar con una clase, empieza con un protocolo. Esto es lo que te puede decir ¿no? Ahora, en Swift, ¿por qué hacerlo en Swift? ¿No? Eh, hay algunos hechos, unos facts que nos llevan a implementar
POP en Swift, ¿no? Programación orientada a protocolos. POP porque digamos que programación orientada a protocolos es muy largo. Entonces, tenemos varias razones. Desde Swift 2, Swift se empezó a vender, se autodeclaró como un lenguaje orientado a protocolos, amigable para la orientación a protocolos, ¿no? En ese momento en el que se hicieron cambios en los que hacer programación orientada a protocolos era súper poderoso en Swift. De hecho, hay varias razones. Mucha de la Swift Standard Library que hay está hecho con protocolos. Por ejemplo, podemos ver cómo está hecho un array que extiende 10.000 protocolos, ¿no? Algunos patrones famosísimos que todos usan en su desarrollo, como por ejemplo el Delegate, que es súper famosísimo en iOS, está basado en protocolos. Se sugiere el uso de value types, y los value types están súper potenciados con los protocolos, ¿no? Y bueno, una de las últimas ventajas es los múltiples beneficios que tienen los protocolos en Swift, ¿no? Que nos llevan a desarrollar toda la arquitectura de la aplicación de una forma totalmente diferente. Podemos hacer el modelado, podemos hacer la arquitectura, podemos hacer las capas de acceso a datos, completamente todo con protocolos, ¿no? Y patrones muy conocidos como Solid nos inducen a trabajar con protocolos y con programación orientada a protocolos. Entonces, esas son algunas buenas razones por qué usar POP en Swift. Sugiere el hecho de trabajar con POP sugiere usar value types o value semantics, ¿no? Que es el uso de value types en vez de reference types. Solid sugiere el uso de POP. La librería estándar de Swift aplica a protocolos. Y con eso podemos ver algunos fundamentos de POP. Uno de los principales fundamentos es la herencia de protocolos. De hecho, la herencia de protocolos es algo por lo cual POP tiene gran poder. De hecho, cuando nosotros desarrollamos orientado a objetos y tomamos una clase, solemos extender de esta base class, pero la base class suele dar código que no usamos para otras clases, otros subtipos, y termina siendo un base class muy grande. Entonces, digamos que tenemos este protocolo. Ahora estamos empezando a desarrollar en POP, y de nuestro clase usuario decimos, ya, vamos a movernos a un protocolo. Movemos nuestro protocolo, nuestro clase usuario, un protocolo usuario. Y empezamos así. Entonces vemos que se va haciendo un poco grande, ¿no? Una de las herramientas de la herencia de protocolos es movernos de esto a esto, ¿no? Por ejemplo, es solo un ejemplo, los campos son totalmente aleatorios, o sea, en este ejemplo, pero este feature de los protocolos justamente nos da esta herramienta para heredar, cómo un protocolo puede heredar de otro. Esto nos lleva al siguiente feature que potencia el uso de POP, que es Protocol Composition, o protocolos en componentes más pequeños, básicamente. Por ejemplo, esto es algo que casi podría ser el 100% de iOS devs han visto, ¿no? De nuestra app, ¿no? Y tiene cierta interacción en una celda. Mostramos el restaurante y al mismo tiempo tiene las opciones como de reservar, ver el menú de hoy, marcar como favoritos y obtener dirección a nuestro restaurante. Es un ejemplo muy real con una celda, un delegado y un modelo, ¿no? Que vendría a ser nuestra estructura. Pero ¿qué pasa cuando nuestro restaurante empieza a compartir cierta información, por ejemplo, en el delegado, a otros componentes que no queremos que lo compartan, ¿no? Por razones de performance, de buenas prácticas, ¿no? De reducir código que no utilizamos. Hay varias razones y al mismo tiempo, por ejemplo, ¿qué pasa si
este delegado empieza, no sé, a ser implementado en otra celda, pero no se implementan todas sus funciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Por ejemplo, moví esta estructura a un protocolo, ¿no? En la que tenemos, por ejemplo, la de la ubicación, ¿no? Tenemos la de la identificación del restaurante y las imágenes, ¿no? Y con el gran poder que tiene también los tape alias, puedo conjugar todo esto en como si fuera un solo protocolo, muy similar al composition, como si heredaran ambos, pero realmente es un constraint. Y tenemos un restaurante que termina heredando de todos estos protocolos, ¿no? Protocolos más pequeños, ¿no? ¿Y para qué hice esto? De hecho, esto lo hice por la siguiente razón. En nuestra celda, nosotros tenemos este pedazo de código en la que mostramos las direcciones, ¿no? Y digamos que para este punto, nosotros solo necesitamos mostrar, digamos que la vista que va a implementar, por ejemplo, la clásica llévame a Waze o algo así, usualmente solo necesita un par de cosas. Solo necesita las direcciones y por ahí quizá el nombre o el ID de tu objeto, ¿no? Por X y motivos. Entonces, si nosotros volvemos a la estructura original, nosotros estamos compartiendo todo el restaurante en ese punto, ¿no? Nuestro restaurante podría tener 1000 campos y nosotros hemos estado compartiendo todo eso al momento de mostrar el camino para llegar ahí, ¿no? De tercero, ¿no? Como podría ser Waze u otra API. Entonces, no tendría sentido que yo comparta toda esa información a otra capa, ¿no? La mejor forma justamente de solventar eso es que mi protocolo va a cambiar. En mi protocolo, el que vendría a ser el de la celda, yo le pasando, perdón, el restaurant location, ¿no? Ese sería lo que vendría a apuntar en este punto, ¿no? Y al pasarle el restaurant location, yo exactamente no cambio nada, le sigo pasando el restaurant, como el objeto acá, implementan location, simplemente estos dos protocolos. Entonces, es un constraint que hace que yo solo comparta cierta información, ¿no? Este tipo de mecanismos son claves y son expuestos en otro tipo de patrones, como lo son Solid, ¿no? Por ejemplo, el patrón de Lisco, substitution, dice que todo subtype debe ser sustituible por su base type, ¿no? Y como se dan cuenta, acá yo no he hecho ningún cambio. De hecho, sigo pasándole el mismo objeto, ¿no? Pero el cambio lo hice en el delegado, que por cierto me olvidé poner ese slide aquí. El delegado ahora recibe un restaurant location, ¿no? Ya no espera un restaurante, ¿no? Pero yo en las clases que trabajan con ese delegado, no he hecho ningún cambio, no he tenido que hacer un forecasting o algo así. Y esa es una de las reglas principales del Lisp Substitution, ¿no? Y la otra también es Interface Segregation, ¿no? Entonces, no debemos forzar e implementar protocolos que las clases que conforman lo requieran. Eso pasamos a otro de los aspectos clave de protocolos y que es importante para la implementación de POP, ¿no? Los protocolos como tipos. Como vieron en el ejemplo anterior, el restaurante yo lo pasaba completamente como un objeto, ¿no? Pero movamos nuestro restaurante, que era una estructura, a un protocolo, ¿no? Entonces, defino esto usando lo que teníamos antes, tal cual, un init y un display menu, y tenemos unas estructuras que las implementan, ¿no? Una cevichería y una pollería, en pocas palabras, ¿no? Nosotros que nos gusta nuestra gastronomía. Luego de esto, de haberlo implementado, de hecho, no hay ninguna diferencia notable entre ambas, más allá del método de display. Para este ejemplo, claro, que es solo un ejemplo.
Entonces, voy a ir a un método en el que muestro los menús de todos los restaurantes, ¿ya? Y yo voy a inicializar mi pollería, por ejemplo, en este caso es Pardos Chicken, una cevichería, ¿no? Los declaro como parte de restaurantes y si se dan cuenta, estoy usando el restaurante, que es un protocolo, como un tipo, ¿no? Este tipo puedo usarlo para cualquier campo que sea necesario, como un tipo más de Swift en colecciones, tipo array, collections. Puedo usarlo como input de parámetros, como salida de funciones, ¿no? Etcétera. Esa es una ventaja muy grande porque este array de restaurants comparte objetos que no son idénticos, ¿no? Termina siendo una pollería y la otra es una cevichería. Como ven, funciona completamente igual, pero ambos tienen implementaciones diferentes y este es el log. El log es lo que está en la parte de abajo, donde muestro part of chicken menu. Cada uno ha mostrado en pantalla lo que vendría a ser la implementación de display menu, como vemos aquí, ¿no? Entonces podemos ver que esto también comparte con un concepto que ya teníamos desde antes, ¿no? Ese concepto es polimorfismo y también se puede implementar con los protocolos, ¿no? De hecho, el concepto es tal cual como lo ven acá, es la forma en cómo un tipo, por ejemplo, el tema de restaurantes, puede completamente funcionar o puede cambiar, ¿no? Justamente el concepto de polimorfismo es el hecho de cómo podemos interactuar con tipos, con diferentes tipos desde una misma interfase, ¿no? Un mismo protocolo. Esto es muy usado en programación orientada a objetos, pero también se puede usar en programación orientada a protocolos. De hecho, este es un ejemplo sencillo. Pero hay unas claves para usarlo en Swift, ¿no? Que son el protocol typecasting, ¿no? De hecho, este mecanismo me permite saber si este protocolo, como por ejemplo acá, he hecho dos funciones en las que me permite imprimir en pantalla todos los restaurantes que sean pollerías. Y al mismo tiempo en la segunda, todos los restaurantes pollerías, ¿no? Al llamar a ambas funciones, vemos que esto es lo que se imprime en pantalla, ¿no? La primera función y la segunda para la segunda. Entonces, esto nos sirve como herramienta para el tema de polimorfismo en protocolos. Y así como tenemos eso, ya que el is solo nos da un true o un false, o nos puede servir para hacer filtros, el keyword as, que nos sirve justamente para hacer typecasting. Acá he hecho un pequeño cambio a nuestra pollería, le he agregado el tipo de corte del pollo, ¿no? Por ejemplo, puede ser pecho o pierna, ¿no? Es chicken slice type, ¿no? Y lo que hacemos es, al momento de imprimir, también imprimimos, si es que es una pollería, el corte del pollo. Entonces, por ejemplo, vemos que en esta función de display menus, imprime la pollería y luego que es pecho, ¿no? Como vemos, todos los conceptos están muy entrelazados entre sí. Hemos partido desde herencia de protocolos, composición de protocolos, a lo que es protocolo como tipo, ¿no? Polimorfismo, todo está muy entrelazado y son conceptos que parecen muy simples, pero al fin del día terminamos optando por otros conceptos, por otras prácticas que puede parecer muy sencillo, pero lo dejamos de lado. Vamos a los generics en los protocolos, o genéricos. De hecho, así como podemos hacer genéricos en objetos normales de reference type, los protocolos también soportan esa función. Por ejemplo, he creado un protocolo de data source. Ese puede ser implementado completamente puede ser conformado y ser genérico de la forma en como lo vemos, ¿no? Entonces, digamos que no hay límites para los protocolos en el lenguaje de Swift. Y una de las cosas más importantes que tienen los protocolos en este lenguaje es las extensiones, ¿no? De hecho, este es un ejemplo básico sobre cómo
por ejemplo, se me ocurrió hacer un logger desde un protocolo, ¿no? Extendí el protocolo y, como vemos, puedo ponerle constraints, que son reglas, por ejemplo, en cada extension para implementar una forma diferente de la forma de logger, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que, luego de la declaración del protocolo, tengo que mi handler va a ser algo específico si el tipo de cosa que voy a imprimir es de tipo error, ¿no? Voy a imprimir el localized description. Acá y digo que el handler va a imprimir cuando sea un error, pero cuando sea el view controller lo va a mostrar en una pantalla, ¿no? En un alert controller. Entonces los extensions nos sirven justamente para prácticamente todo, porque se puede hacer muchas cosas con los extensions de Swift en general, pero extendiendo protocolos, podemos hacer cosas que usualmente no se pueden hacer, como definir código por default de un protocolo, otros features importantes como agregar nuevas funcionalidades, ¿no? De hecho, es una buena forma de mantener nuestro código a salvo y agregar funcionalidad nueva, ¿no? Puede llevarse bien de la mano con el Open Close Principle de Solid. Y tenemos acá los protocolos versus las base classes, ¿no? De hecho, mucho antes, ¿no? Nosotros podíamos, bueno, hasta actualmente nosotros podemos adoptar en las clases una base class y tenerlo todo ahí. En cambio, con el hecho de los protocolos, nosotros podemos implementar esto de diversas maneras y tener que evitar tener una base class para definir código que queremos reutilizar, ¿no? En ese sentido, las extensions superan a las base class. Otra de las ventajas es que podemos extender la Swift Standard Library, como vemos aquí. Por ejemplo, si recuerdan el ejemplo anterior, para imprimir lo que eran el menú, lo que hice fue este método y transformarlo en esto, por ejemplo, ¿no? Que es de Swift. Declaro que el elemento que extienda restaurant pueda imprimir la misma validación usando el keyword as para imprimir, por ejemplo, el chicken slide. Entonces, tenemos extensiones de protocolos y polimorfismo. Podemos ver esta diferencia, que estoy seguro que no han notado, pero podemos hacer una extensión y definir una funcionalidad por default, entre comillas, sin tenerla definida en nuestro protocolo. Pero ¿saben realmente cuál es la diferencia? Hay una diferencia básica en esto, y es cuando el método declarado existe en el protocolo y cuando no existe. Cuando existe el método, bueno, el método que declara la función, el objeto que lo implementa es el que sobrecarga la implementación, por ejemplo. En el caso de si yo implemento un objeto que conforme de logger handler, el método se va a ver sobrecargado. Pero en el caso de la derecha, ese método no va a ser sobrecargado. Esa es la diferencia. Entonces, podemos ver algunas conclusiones del hecho de trabajar con POP. Es que la librería de un protocolo podemos mejorar mucho nuestro delegate pattern o nuestro patrón de delegación. Esta herramienta, de hecho, nos cambia la vista de cómo hacemos un simple patrón de delegación y lo podemos potenciar al siguiente nivel. Apple recomienda el uso de POP y de value types. Otro de los beneficios es que, de hecho, en Swift los protocolos en Swift soportan herencia y polimorfismo. Un feature muy interesante es que muchos frameworks o como recetas de frameworks usan bastante protocolos para definir la arquitectura de la aplicación.
Y por último, este concepto se potencia bastante con el uso de patrones como Solid, ¿no? Por ejemplo, Dependency Injection, también demasiado. Dry y, por ejemplo, otros patrones de diseño se ven potenciados con este paradigma, ¿no? Pero una de las cosas más importantes para ir cerrando ya esta charla es 100% pop. Yo diría que no. La verdad es que tenemos muchas herramientas actualmente en el mercado. Pop es solo una de ellas, ¿no? En la que nos induce a usar todo el potencial de los protocolos, ¿no? Solo les he mencionado algunos de forma muy rápida y muy resumida, pero estos se pueden escalar 1000 veces más. Pero no diría que dejemos por ejemplo, que dejemos de lado programación orientada a objetos, ni los viejos fundamentos que siempre sirven como buena legibilidad en el código y todo eso, ¿no? Esto no es una herramienta mágica para todo lo demás. De hecho, sugiero es trabajar juntos, usar los mejores elementos de cada paradigma, que es diferente y rico en buenas prácticas y patrones. Y nada, terminen siempre pensando antes de irse de frente al teclado a codificar. Siempre decidan bien por qué herramienta van a usar, analicen bien al monstruo que tienen que matar y solo chapen los mejores conceptos de ambos paradigmas para empezar a desarrollar. Bueno, llegamos a la sección de preguntas. Excelente. Listo. Genial, Piero. A ver, Carlos Leonardo Camilo Vargas Guamán pregunta: ¿cuál es la principal ventaja de la programación orientada a protocolos con respecto a la programación orientada a objetos? ¿Y puede usar POP con otros lenguajes de programación? Bueno, respondiendo a esa pregunta, de hecho, si voy al future o a la ventaja más importante que hay, es el de justamente evitar los base claims. En programación orientada a objetos, cuando trabajamos con herencia, tenemos ese punto de que heredamos siempre de un objeto grande y ese objeto, por ejemplo, podríamos verlo tranquilamente en sus proyectos de biocontroller si es que no están usando su UI. Entonces, ahorita, actualmente, que sea un biocontroller y están pensando usarlo en varios lados, pueden notar que quizá tengan código repetido, quizá tengan funcionalidad que no les sirva, que termina siendo muy grande. Entonces, justamente lo que apunta es una mejor operabilidad, mejor performance, mejor trabajo nuestro. Es simplemente una herramienta para escribir mejor código, que obviamente puede dar hacia varios caminos, como decía, performance, integraciones, etcétera, pero lo más básico es justamente eso, empezar a escribir mejor código sin ser redundantes, sin tener que tener funciones que no sirven en algún lado, ¿no? Básicamente eso. Y para la segunda pregunta que hizo, POP es un paradigma, recuerda que no es algo específico de Swift, pero Swift tiene herramientas, las que acabo de mencionar en la charla, como la extensión, la herencia de protocolos, composición de protocolos, genéricos, protocolos como tipo, ¿no? Todas esas herramientas que he mencionado, que parecen simples, son clave justamente para poder implementar programación orientada a protocolos. Otros lenguajes, quizá Kotlin, podrían tener las mismas herramientas y poder implementarlo. Perfecto. La segunda y última pregunta. Bruno nos hace la siguiente consulta: ¿la programación orientada a protocolos facilita el testing? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? De hecho, sí. No necesariamente el POP en sí, pero el uso de protocolos con los que te lleva a trabajar con POP facilita el testing. Debido a que muchas veces, bueno, la fuente principal para mejorar nuestra capa de testing siempre ha sido trabajar con la inyección de dependencias. Entonces,
Por ejemplo, esta inyección de dependencias puede ser completamente moqueada de forma rápida y sencilla usando protocolos. Entonces, si nosotros diseñamos la gran mayoría de nuestra aplicación, por ejemplo, la capa de acceso a datos, ¿no? Tenemos uso de una API en nuestra aplicación, no podemos hacer uso de esa API en la capa de testing, ¿no? En nuestro test no podemos hacer uso. Entonces, es ahí donde tener protocolos, interfaces de nuestra aplicación nos permite moquear, nos permite hacer inyección de dependencias y terminar reemplazando esa capa que iba a nuestra API con, por ejemplo, REST por una capa de datos local, ¿no? Donde nosotros podemos justamente poner los datos que se necesitan para hacer las pruebas y simplemente moquear esas pruebas, ¿no? De una forma, ¿no? Porque hay varias formas de testing. Pero en sí, en general, ayuda bastante justamente por el hecho de que podemos moquearlos, podemos hacer infinidad de cosas que al final en la capa de testing sirve bastante. Perfecto. Como última pregunta, Juan Carlos González nos dice, ¿cuándo recomiendas utilizar Associated Types en protocolos? Bueno, los Associated Types sirven bastante para cuando vas a hacer uso de listas, elementos que cargan datos que puedes reutilizar. En verdad, tendrías que plantear bien cuándo vas a reutilizar. Por ejemplo, yo tenía en el ejemplo de acá, puse un data source, ¿no? Que suele ser algo muy común en las apps hechas en iOS, ¿no? Y por ejemplo, esto es algo que voy a usar bastante, ¿no? Podría hacer un data source de lo que sea, ¿no? De cualquier elemento similar que tenga el mismo patrón. Entonces, este tipo de keyword, el associated type, al final nos sirve para eso, para hacer cosas genéricas que vayamos a reutilizar en la app. Prácticamente es protocolos genéricos y lleva el concepto de generics. Así que si necesitas hacer algo que se repita bastante, que necesitas reducir duplicación de código, porque si no tendrías que hacerlo duplicando código, ese es su momento, ese es su lugar. Genial. Ya con eso concluiríamos. No tenemos más preguntas sobre el tema. Bueno, solo decirles gracias por su atención. Aquí les dejo algunas redes sociales donde pueden contactarme. Nada, manténganse seguros, manténganse en casa y pasamos a la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias, Piero. Excelente, gracias Piero. Entonces, vamos a continuar con la charla de Jonathan Ábalos, que es Swift fuera de iOS. Jonathan, si puedes compartir por favor tu pantalla. Ok, ¿me pueden decir si se ve bien? Sí, se ve bien. Ok, listo, genial. A ver. Listo, disculpen. Para comenzar, hola chicos, mi nombre es Jonathan Ábalos. Soy desarrollador iOS. Llevo 3 años trabajando en el área, más o menos, bueno, la mayor parte de ellos en el banco de crédito de SP. He estado parte del tiempo también en otros negocios, como por ejemplo Entel. Y además de iOS, también he estado trabajando en otro tipo de cosas, más que todo a nivel, digamos que autodidacta. He visto desde UI, DevOps, gráficos, edición de música y diferentes cosas.
digamos que ese tiempo de experiencia que he obtenido me ha ayudado a poder conocer diferentes cosas dentro del desarrollo. He logrado encontrar muchas utilidades dentro de los desarrollos que me gustan. Y una de las herramientas que más me gusta es Swift. Swift en realidad me parece un lenguaje genial con la seguridad que tiene acerca de tipos, la forma en que te permite poder verificar muchas cosas inclusive antes de compilar tu proyecto. Antes de compilarlo ya te está diciendo dónde puedes haber cometido un error. O te permite las herramientas para poder asegurarte que más adelante no vayas a cometer un error. Ahora, de repente se preguntarán por qué expliqué todo esto. Digamos que teniendo todo esto, haber estado leyendo este tipo de cosas y haber estado buscando durante este tiempo, me he encontrado con diferentes cosas en diferentes áreas. Y en algún momento he estado pensando, ok, ¿por qué no de repente hacer un portafolio con ello? ¿Por qué no mostrar cuántas cosas se pueden hacer, por ejemplo, una sola aplicación? Estuve revisando mis opciones, de repente algo como para poder mostrarles a ustedes, y encontré que puedo hacer una aplicación con Swift, con muchas cosas, no solamente webs. No tiene nada de malo el hecho de poder trabajar solamente con iOS, es decir, es una plataforma bastante grande, pero no solamente no es lo único que se puede hacer con Swift. Ahora, ¿por qué lanzarse de repente a hacer diferentes cosas con Swift más que solamente con iOS? De por sí, la mayoría de nosotros, si conocemos Swift, es por la plataforma de Apple. Pero como les mencioné hace un momento, siendo el Swift un lenguaje tan potente, tiene capacidades para muchas cosas. Y una vez que ya tenemos este conocimiento, podemos aprovecharlo para diferentes áreas. ¿Por qué no comenzamos mejor? Por lo que ya conocemos. iOS. Lo más fácil que podemos ver es una aplicación móvil, de repente con capacidad de mostrar un listado de ítems y un detalle para cada uno. Un código relativamente sencillo, en realidad es casi el código que te muestra la aplicación una vez que creas un proyecto nuevo. Mostramos esto de aquí. Ok. Ah, caramba, parece que estoy teniendo problemas con el... Parece que estoy teniendo problemas con la reproducción. Puedes volver a compartir si deseas. Sí, a ver, permítame un segundo. No hay problema. Okay. Ya se ve tu Ahora sí pantalla. podemos ver esto. Sí. Una aplicación sencilla en realidad solamente tiene un listado de ítems. Ahora, ¿qué podemos hacer fuera de esto? De repente, ¿con qué podemos extendernos un poco más? Podemos trabajar para comenzar, por ejemplo, con una aplicación de macOS. Es probablemente la opción que la mayoría de los que ya conocen un poco más de desarrollo de Swift puede conocer esto. Es que dependiendo de cómo desarrolles tu aplicación, hay aplicaciones que tú puedes extender a volverse una aplicación de macOS. Sin muchas modificaciones, puedes crear una aplicación que aprovecha todo el código.
que es en realidad es el mismo código y prácticamente el mismo ejemplo que se creó hace un momento, solamente que está habilitado para poder utilizarse en macOS. Ahora, ¿hacia dónde más nos podemos extender de repente? ¿Por dónde podríamos crear una nueva aplicación? Ok, ya estamos en macOS. Vamos a probar hacer una aplicación de terminal. De terminal podemos, terminal son las aplicaciones en las cuales podemos interactuar con ellas solamente a través de texto y comandos. En general son más utilizadas en ambientes en las cuales no vas a interactuar con esas aplicaciones directamente como usuario, sino que vas a automatizar comandos. Esto es más útil, por ejemplo, para aplicaciones para desarrollo, como por ejemplo, una de las más comunes entre los desarrolladores iOS es Homebrew, que es esta aplicación para poder descargar librerías de desarrollo. Ok, un segundo. Y muestra genial. Un segundo. Este está aquí. Me va a mostrar. Y no está cargando mi servidor por alguna razón. Genial. Para poder saltarnos un par de puntos. Ok. Un segundo. Como estaba mostrando hace un momento. Estamos comenzando por iOS. Además, también podemos desarrollar con... Parece que estoy teniendo un problema de funcionamiento con la máquina. Con macOS. También se puede trabajar en Linux. Las mismas aplicaciones que se ven en terminal pueden trabajar para una aplicación en Linux. Las aplicaciones que se pueden ejecutar exclusivamente para macOS, que no tienen interfaz gráfica, se pueden compilar también para Linux. Esto es a través del compilador que he estado trabajando, que estuvo trabajando Apple en conjunto con IBM. Y estas aplicaciones también las podemos llevar a Linux, inclusive podemos crear cosas más interesantes con eso. Exportamos esta aplicación. Vamos a exportar esta aplicación y podemos ejecutarla desde terminal. Ok, nuevamente estoy teniendo problemas con mi servidor, no me puede conectar al servidor por un momento. Vamos a ver si podemos conectarnos de nuevo. Con eso podemos saltar al siguiente punto, por lo menos. Con Swift también puedes ejecutar código una de las capacidades que no son, digamos, que muy publicadas por Swift dentro de su comunidad de Apple, pero en realidad es una capacidad que se está publicando entre gente que trabaja con herramientas de IBM. IBM durante un largo tiempo estuvo apoyando el desarrollo de aplicaciones backend que utilizan Swift, pero esto por el momento no están apoyándonos directamente, pero el desarrollo ha sido lo suficiente como para poder continuar desarrollando aplicaciones Swift para diferentes plataformas que existen actualmente populares. Ok, parece que voy a tener que esperar un momento para poder cargar los paquetes. A decir verdad, el desarrollo de todo esto ha sido
un desarrollo de aplicaciones cruzadas. Las aplicaciones que he estado mostrando hasta ahora, que parece que han estado funcionando por un problema con mi servidor, todas han estado consumiendo el servidor Swift. Es básicamente una plataforma entera de aplicaciones. De repente podemos saltar algo que no se utiliza el servidor mientras que va cargando. Algo más que puedes hacer con las aplicaciones Swift es una aplicación web. A decir verdad, también puedes hacer aplicaciones. Voy a mostrar en este momento una. Wait. Okay. Una aplicación que se. Bueno, no es un aplicativo, en realidad es un sitio web. Lo que he hecho esto es generar un sitio web que voy a mostrar en un navegador. Ahora, ¿para qué necesitarías una aplicación Swift? Un aplicativo de un sitio web hecho con Swift. Para comenzar, este aplicativo es simplemente una interfaz gráfica. No tiene capacidades similares a las de Swift. Y esto es porque el objetivo que tiene es poder hacer blogs, por ejemplo, que es contenido dinámico, pero en realidad solamente se construye en una ocasión y luego lo pueden consumir múltiples veces y todos los usuarios van a ver el mismo contenido. Es bastante útil, como por ejemplo cuando quieres crear un blog para el producto. Bueno. Ok, interesante. Oh, nos hemos cruzado con un problema de esto, nunca sucede antes. Ok. Sí. Ok, el sitio web también me está dando problemas en este momento, pero tenemos un output que estuvo generado de una fecha previa. Ok. Esto es un sitio web sencillo que creé utilizando Swift. Es con la herramienta, específicamente con la herramienta Publish, que lo que te permite es crear contenido HTML y utilizando obviamente Swift. La ventaja que te da esto sobre escribir directamente HTML es que puedes utilizar verificación a nivel de compilador. Hay cosas que no te va a permitir compilar y escribir, utilizando la verificación en tiempo de compilación de tipos. Ahora, la idea es que sea por ejemplo, este es un sitio web de portafolio. La idea está en que te pueda mostrar tu sitio, un sitio web principal para una aplicación, digamos que en nuestro caso el to-do que estoy intentando hacer. Veamos si es el servidor como va. Esta vez si me quiere hacer caso. Ok. Sigue cargando este medio. Interesante. Vamos a ver si puedo reiniciar la carga de paquetes. Parece que ya me han traicionado los Swift, me ha traicionado, pero igual va a funcionar. Ahora, como estábamos mencionando, también puedes hacer aplicaciones web, como sean blogs y landings. Landing es una aplicación de muestra como para los momentos, pero de repente para ustedes como un currículum vitae se puede utilizar, por ejemplo. Otra utilidad que también es para blogs, como les mencioné hace un momento, para control de versiones, si es que quieres mostrar cada cambio que has hecho en tu programa
Hasta hace poco se estuvo trabajando para poder aplicar aplicaciones web gratuitas, inclusive utilizando esta herramienta Publish dentro de GitHub. Y con eso puedes hacer todo lo que requiere para poder mostrar y dar una mejor visibilidad a tu aplicación. Tenemos web backend. Estos dos ítems web también se pueden utilizar en Linux, es decir, ¿verdad? Inclusive se pueden combinar. Es una página web que construya contenido dinámicamente y muestre un sitio web. Ahora, también existe la opción de shell scripting, que es algo similar a lo que estuve haciendo hace un momento. Lamentablemente no pude continuar con la demostración porque el script está fallando. Pero básicamente shell scripting es poder invocar a otras aplicaciones a nivel sistema. Puedes, por ejemplo, hacer invocaciones a curl, a wget, puedes invocar a partes del sistema internamente, o inclusive puedes utilizarlo como un script de DevOps. Puedes hacer integración continua con este tipo de cosas. Eso, ¿qué ventaja te da de nuevo? Es la ventaja de poder verificar cosas en tiempo de compilación. El lenguaje de poder verificar si es que algunas cosas se caen, por ejemplo, botan un exception, un error, y poder manejar esas cosas antes de que sucedan, a diferencia de lenguajes como, por ejemplo, Python o Shell, que no necesariamente dan ese tipo de verificaciones. Luego de eso, algunas opciones que sí, de todas maneras, disculpen, no les iba a poder mostrar porque no tengo la capacidad dentro de mi computadora, en este momento no tengo más espacio. Pero también se pueden hacer aplicaciones Android. Existe ya un sistema de compilación actualmente soportado al 100% por Apple, que existe para poder compilar aplicaciones para Android utilizando Swift. Ahora, ¿cuáles, digamos que los límites dentro de compilar aplicaciones Swift en Android? Existe el problema en el cual nosotros tenemos un framework que es exclusivo para Apple, para todo lo que es aplicación Apple. En nuestro framework no es compatible con Android, lo que quiere decir que si vas a crear aplicaciones Swift para Android, solamente vas a poder hacer lógica de negocio o de modelos. Si vas a hacer una interfaz gráfica, vas a tener que depender de repente de un framework independiente, hacer uno propio basado en herramientas más complejas, o de plano limitarte a hacer solamente la parte de lógica de negocio y hacer una interfaz con Kotlin. Es una alternativa. Otra alternativa que también tiene es esas aplicaciones Windows. Actualmente existe un proyecto donde puedes compilar aplicaciones Windows relativamente sencillas, inclusive les puedes dar interfaz gráfica, pero es un soporte extraoficial. Swift tiene soporte parcial en el momento, pero han prometido que en los próximos meses van a comenzar a desarrollar cosas nuevas para Windows y darle un soporte oficial, de manera que puedas llevar tus aplicaciones a cualquier plataforma de escritorio y prácticamente a la mayoría de plataformas móviles. Luego también está Linux Interfaces Gráficas. En las interfaces gráficas actualmente existen librerías no oficiales y frameworks que apoyan a librerías ya existentes, como por ejemplo Qt, es una herramienta que ya existe actualmente, con la cual puedes trabajar interfaces gráficas a través de plataformas. Existe un proyecto que lo que hace es trabajar con Qt y hace que puedas crear aplicaciones que puedan ejecutarse en Windows, utilizando toda tu lógica dentro de Swift. Eso hace que puedas compartir diferentes clases y paquetes sin ningún problema entre diferentes plataformas. Podrías hacer inclusive una aplicación con todo esto que pueda compartir código entre las 5 plataformas, sea Mac, Linux, Windows, Android y iOS. Y por último, un último detalle que es en realidad una de las áreas más interesantes de Swift es que actualmente Swift tiene soporte, digamos que oficial, para poder trabajar con Machine Learning. No estoy hablando ahorita de la herramienta que te da Mac, que te da Apple, que es para, por ejemplo, trabajar, si no me equivoco, es AI Kit.
Bueno, no se llama AIKit. Bueno, es una herramienta que te da Apple para poder trabajar con inteligencias artificiales. Además de esto, existe soporte de parte de TensorFlow. TensorFlow tiene soporte completo para toda su librería. Puedes utilizar todo y lo que no es actualmente compatible con Swift de manera directa, lo puedes hacer de manera indirecta a través de Python. De esta manera no solamente tienes acceso a las librerías que están escritas en Swift, sino que puedes acceder y correr directamente librerías Python, sea para TensorFlow o para otras cosas. Inclusive algunas cosas que requieren cálculos matemáticos más avanzados son más fáciles de hacer en Swift que en Python. El equipo de TensorFlow está apoyando con mucha fuerza el desarrollo de TensorFlow para Swift y se espera que eventualmente en los próximos años comiencen a moverse más hacia Swift que hacia Python. Ahora, luego de eso, disculpen que no haya podido mostrarles adecuadamente las demás plataformas que se pueden desarrollar, pero efectivamente más que todo lo que quería era mostrarle cuántas cosas se puede hacer con Swift para que más adelante, si es que tienen una curiosidad acerca de hacer una reunión específicamente acerca de una plataforma o acerca de algo que se ha explicado dentro de esta charla, puedan expresarlo y podamos hacer una charla nueva con otros temas. Chicos, creo que podemos comenzar con algunas preguntas. Listo. Vamos con la primera pregunta. Carlos Leonardo nos pregunta lo siguiente. Al desarrollar aplicaciones para terminal, ¿estas solas funcionan en macOS o también pueden correr en Linux? Correcto, también pueden correr en Linux, inclusive se hace con el mismo código. No hace falta editar nada a menos que estés interactuando directamente con algo que sea propio de macOS. Digamos que sea algo muy, muy, muy específico de la plataforma de macOS. Pero si estás haciendo una herramienta genérica, como por ejemplo lo que yo estaba intentando demostrar aquí era un cliente de un servidor, que es simplemente descargar algo. Esto es parte de Swift y no hace falta nada de macOS, así que puede ejecutarse sin ningún problema en Mac y en Linux. Listo. José Flavio nos pregunta, ¿cómo es posible tener Swift corriendo en Linux? ¿Lo hace bajo una máquina virtual? ¿Se compila directamente el lenguaje de máquina? Se compila directamente en lenguaje de máquina. Swift actualmente compila hacia LLVM, que es en realidad una de las formas en las cuales también puedes ejecutar programas tipo C++. Así que tiene el mismo tipo de compatibilidad que puedes encontrar por ejemplo, en C++ o en Rust o en lenguaje C. No te pasa a través de ninguna máquina virtual. Perfecto. Jonathan nos dice lo siguiente. Yo hice un desarrollo para Mac con Swift 3 o 4. ¿Se puede reutilizar en Linux Ubuntu? Según lo que te escucho, solo es posible empaquetarlo y ejecutarlo en Linux. ¿Cuál es la extensión? Esto depende de qué librerías hayas utilizado y esto además debes hacerlo directamente desde Linux. Actualmente en el sitio web de Apple existe soporte para el compilador de Ubuntu y tendrías que instalarlo dentro de tu propia máquina Ubuntu y probar si es que efectivamente las librerías que tienes están disponibles dentro de Ubuntu. Debería darte un compilador compatible con Linux. Listo. Jonathan Espino nos hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo es el performance de estas web apps en Swift en comparación con otras tecnologías? En comparación con otras tecnologías, si estamos hablando del servidor, debería dar de digamos que un performance, no me atrevería a decir tan bueno como un servidor nativo, pero en realidad es uno bastante cercano, ya que compila directamente a código de máquina. En definitiva, es mucho mejor que trabajar por ejemplo, en Node.js, que es un lenguaje que se va compilando en tiempo de ejecución. En este caso se compila antes y el momento que utilices el servidor debería ser mucho más rápido.
Listo. Tenemos otra pregunta de Jonathan. Ya que mencionas que con Swift se puede hacer desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿se puede hacer chatbots con Swift? Efectivamente se puede hacer con chatbots con Swift. Tendrías que hacerlo, eso sí, a nivel más, digamos que pegado a la máquina, como se puede decir. Usualmente quienes desarrollan chatbots los hacen con herramientas específicas para hacer chatbots, pero en este caso tendrías que utilizar TensorFlow, que es algo, digamos que más, un trabajo más manual, pero sí, es posible. Listo, Jonathan. Genial, genial. Gracias por la charla. Vemos que hay un abanico más de posibilidades con Swift. No solo se reduce al mundo de iOS y al mundo mobile. Listo, muchas gracias a ustedes. Genial, gracias Piero, gracias Jonathan, interesantes charlas. Y bueno chicos, con esto vamos cerrando. Ya saben que si se animan a proponer una charla, lo pueden hacer en el GitHub de la comunidad de iOS. Te está adjuntando ahí en el chat de la transmisión. Y bueno, ya conocen el grupo en Facebook para que se puedan unir. Espero que les haya gustado estas dos charlas y este primer meetup online de la comunidad de iOS. Como les mencionamos al inicio, vamos a ir tratando de hacer meetups más seguidos de la comunidad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Nos vemos, gracias, cuídense, chau, chau. Gracias. Gracias a todos, chao.